todos los que van a estar viendo el video en YouTube. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Hoy vamos a continuar con el tema de la justicia. El miércoles pasado estuve enseñando acerca de las claves para recibir justicia. Claves para recibir justicia. Y es muy interesante mirar que en verdad la clave para recibir justicia sobre nuestros enemigos y sobre todo lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros es a través de Jesucristo y de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo que Él llevó a cabo al destruir el imperio de la muerte y luego lo que el Espíritu de la resurrección hizo cuando lo levantó de los muertos. Él no quedó muerto en sus delitos y pecados que Él acarreó por nosotros, porque Él era un hombre justo. En su divinidad Él nunca pecó, ni nunca llevó pecado. Pero en la parte humana, oigan bien, en la parte humana Él pagó por todos nuestros pecados. Por eso en la divinidad de Él, cuando Él baja a los infiernos, Él luego por el poder de la resurrección del Espíritu Santo lo levanta en vida y lo coloca a la diestra de Dios el Padre. Esto es muy poderoso. Cada vez que medito en esto, de verdad, me doy cuenta, oigan bien a lo que digo, me doy cuenta de lo poco que he entendido la justicia de Dios. Cada vez que el Señor me está enseñando cosas mayores, profundas, sencillas pero profundas que antes no entendía, entiendo que realmente, oigan bien a esto, el enemigo, la cabeza de la serpiente sí se encuentra debajo de nuestros pies y que sí puedo juzgar las obras del diablo y que sí puedo destruir en la autoridad de su justicia todo lo que el enemigo quiera hacer contra mí o contra cualquier familiar, contra cualquier cosa que esté en contra de la justicia de Dios. ¿Me están siguiendo? Esto es muy importante de que lo entendamos, muy importante de que lo entendamos. Entonces, esperen que se me cerró, no sé por qué, pero bueno. Entonces, en el día miércoles estuve cerrando el tema que estaba hablando con Malaquías 3, 13, 18, no lo vamos a repetir, en donde vemos la diferencia entre los justos y los injustos. Los que temían al Señor hablaron entre sí, Dios los escuchó, oigan bien, y les prestó atención. Contrario a los injustos, cuyas peticiones Él no presta atención. Por eso sabemos que Dios no escucha a los pecadores. ¿Cuántos se acuerdan de la oración del justo? Puede mucho. ¿Quiénes oyeron ya el video de lenguas? Es tremendo porque ahí hago la comparación clarita sobre pecadores y sobre justos. Entonces muchas veces la religión nos ha tratado como pecadores cuando realmente ya hemos sido constituidos justos. El hecho que fallemos no significa que todavía tengamos una naturaleza de pecado. Sencillamente que somos engañados o distraídos y por eso es que podemos fallar. Pero eso no me quita que sea justicia de Dios y que esté revestida con la justicia de Dios en Cristo. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces es importante entender esto. También en Juan 9:31, solo estoy mencionando algunas cosas, dice que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos o a los justos y a quienes hacen su voluntad. Y si ya Romanos 5:19 nos está hablando de que nosotros fuimos constituidos en Jesús justos, yo creo que aquí hay una manera de cambio de mente que tenemos que llevar a cabo. Aquí tenemos que quitar el clic, la ficha que la religión nos había puesto como estigma, pecadores, y colocarnos una nueva que dice constituidos justos en Cristo Jesús. Y esto es muy importante. Porque cuando tú te acercas a Dios ante el trono de la corte judicial, tú no te puedes encontrar con este estigma de pecadores.
Tú necesitas verte como justo, lavado por la sangre de Jesucristo, para poder ejecutar los juicios de Dios sobre tus enemigos. ¿Me siguen aquí? Entonces tenemos que cambiar esta manera de pensar, de vernos sucios todo el tiempo, de vernos impuros, de vernos incapaces, sin méritos. No. En Cristo, quien es su perfecta justicia, la perfecta justicia de Dios, el justo se hizo pecador por nuestros pecados, para que nosotros viniéramos a ser justicia de Dios en Cristo. Entonces, ahí en Malaquías vimos varias cosas, no las voy a repetir. Si no ha visto la enseñanza, le animo a que la vea, para que pueda entender el hilo de lo que estoy hablando y el hilo de lo que Dios me ha estado hablando a mi corazón. En Primera de Pedro igualmente nos dice 3:12, Primera de Pedro 3:12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, ¿cuántos justos sabemos aquí? ¿Sí se dan cuenta lo diferente? Pero usted es justa porque hace bonitas obras, o porque hace esto, porque hace lo otro. No, usted es justa, ¿por qué? Porque en Cristo usted está constituida justa. ¿Por qué? Porque Él justo se llevó nuestros pecados, los pecados suyos y los míos, sobre su cuerpo en el madero. Entonces, ¿ya usted está entendiendo por qué es justa? De ahí que esa misma justicia de Dios en Cristo, que está ahora dentro de usted, lo lleva a que usted se arrepienta. Porque se da cuenta, wow, su conciencia está libre de pecado, su conciencia es inocente. Entonces, cuando usted hace algo incorrecto, wow, se da cuenta y dice: Dios mío, perdóname. Es automático el arrepentimiento, pero automáticamente también la sangre de Jesús ejerce el poder del emblanquecimiento de la falta que usted cometió. Y esto es continuo, esto no es para un ratico, esto es permanente, continuo, diga continuo, la sangre de Él lavándonos continuamente de todos nuestros pecados. ¿Hay alguno de ustedes que está consciente que en este momento hay un torrente sanguíneo en usted? Que hay un aparato circulatorio donde está circulando su sangre en venas y arterias, y que hay un proceso de limpieza continua en usted sin que usted se dé cuenta. Pues hoy le digo, así como sucede en nuestro cuerpo humano, así también sucede en nuestro cuerpo espiritual, que continuamente estamos siendo lavados, limpiados, emblanquecidos, perdonados de todos nuestros pecados. Aleluya. Entonces, hay dos sentidos de justicia. La justicia nos habla de cosas importantes, y hay dos sentidos de justicia. Justicia en el sentido de rectitud. La justicia siempre debe de hacer lo correcto. Dios es un Dios justo. Él es justicia. Él siempre va a hacer lo correcto. Él siempre va a ser íntegro y recto en todos sus juicios. ¿Correcto? Bien. Entonces, justicia por el otro lado es en el sentido de que cada uno tenga o reciba lo que le corresponde. ¿Cree usted que Dios va a hacer algo injusto con los justos? No. Pero entonces, ¿será que los justos, ahora que en Cristo Jesús, en Cristo, podemos llevar a cabo un juicio sobre los injustos? Claro que sí. Porque no lo hacemos nosotros. Lo hace la justicia de Dios que tenemos ahora en Cristo en nosotros, que es muy diferente. No lo hacemos por una religión, por las reglas de una religión, por la ley de una religión, porque haga esto es bueno, porque es que la religión sí cataloga incorrectamente lo bueno y lo malo. La ley, hay religiones que catalogan como pecado el que tú uses pantalones. Pero como no estamos en una religión, sino que estamos ahora en la justicia de Dios en Cristo, es totalmente diferente a como Él hace juicio de las cosas. Aleluya. Entonces,
¿Qué es ser justo? Ser justo significa que no nos aprovechamos de los demás, no le quitamos aquello que les pertenece. Pero también quiere decir que los demás no pueden arrebatarnos aquello que por derecho es nuestro, ni impedir que nos desarrollemos y alcancemos nuestros objetivos. Tenemos tres enemigos: nuestra carne, los deseos engañosos de la carne, a los cuales ya Él juzgó, porque Él ya hizo juicio sobre la naturaleza de pecado, sobre la mente distorsionada que había. Tenemos otro enemigo, el mundo, pero también ya el mundo fue vencido, porque el príncipe de este mundo ya fue vencido. Igualmente tenemos el otro enemigo, que es Satanás, con todas las huestes de maldad. Pero resulta que de juicio, porque ya el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Entonces, quiero preguntarles, ¿estas tres cosas ya fueron llevadas a cabo en nosotros? El juicio por el pecado fue llevado a cabo ya sobre el cuerpo de Jesús. Entonces ya no le tenemos que obedecer al pecado, sino a la justicia de Dios. Entonces esto significa que ya podemos ser esclavos de la justicia de Dios y no esclavos del pecado. ¿Sí se fijan lo mal que hemos interpretado la cuestión del juicio? Porque es que Él ya se llevó el juicio por todos mis pecados y ya Él quitó la naturaleza de pecado. Él ya la crucificó, ya murió, ya la enterró, ya la sepultó, para que ahora pudieras tener una nueva creación, para que ahora pudieras tener, oye, la vida del Espíritu. Eres ahora un espíritu vivificante. Y esto me parece poderoso. Y continuamos. Entonces, tenemos que entender que si ya todo fue juzgado, nosotros como justicia de Dios también podemos llegar a hacer juicio sobre nuestros enemigos. ¿Qué está haciendo el enemigo ahora mismo en Colombia? O no vayamos tan lejos con la patria. ¿Qué está haciendo el enemigo todavía en ti? ¿En qué cosas te está engañando? ¿Sobre tu familia? ¿Qué cosas todavía tiene el enemigo agarradas que no las ha querido soltar porque tú sencillamente no has entendido que tú eres justicia de Dios y tienes el poder y la autoridad sobre la tierra para juzgar las obras del diablo? Esto a mí me vuela los sesos. Esta mañana madrugué bastante ayer de verdad que no pude hacer lo que quería hacer porque hubo muchas cosas que hacer en el día, pero esta mañana madrugué muy tempranito y me puse a meditar en lo que estaba leyendo, en esa justicia. Le dije: Señor, solo tú nos puedes enseñar la verdadera justicia de Dios, no la del hombre, porque es que la del hombre es incompleta, la del hombre es incorrecta, la del hombre va por los ojos, por lo que mira, por lo que siente, es diferente, sencillamente. Entonces, el pedir justicia a Dios por lo que Él es justo y Él hace siempre lo correcto, hoy podemos venir ante Él para pedir en su justicia. Esto es en su rectitud, esto es en el juicio sobre nuestros enemigos para que ellos reciban lo que les corresponde. Sí se puede hacer juicios, pero no juicios como muchas veces los hacen, sino juicios en la justicia de Cristo. Oigan bien, en la verdad de aquel que dijo que Él es la verdad, el camino y la vida. Creo que hemos estado pidiendo mucha gracia y misericordia. Y es verdad, entramos ante el trono de la gracia. Señor, te pedimos misericordia. Señor, queremos alcanzar esa misericordia, queremos hallar esa gracia. Pero también hay algo muy importante. Hay que pedir justicia. Hay que pedir la justicia de Dios para traer juicio sobre los malvados. ¿Me están siguiendo? Vuelvo y lo repito. Se nos ha olvidado pedir por su justicia para traer juicio sobre los malvados. Es posible que estemos pensando que si pedimos por justicia, estamos pidiendo algo malo. O que si decimos: Señor, juicio. Porque es que la Biblia lo dice claramente, que el que cree en Jesucristo no es condenado. El que no cree en Jesucristo ya está condenado.
Entonces, ¿podemos hacer juicios con respecto a lo que esas personas están manifestando, diciendo, engañando? Claro que sí. De ahí que es importante, los que son intercesores, aprendamos estas cosas, porque de ahí va a desprenderse el poder de su oración. Y de que sea efectiva la oración que usted pida delante de Dios. Bien, ¿qué pasa si el poder para destruir el mal es parte de la justicia de Dios para traer juicio sobre el malvado? Repito, ¿qué pasa si el poder para destruir el mal es parte de la justicia de Dios para traer juicio sobre el malvado? ¿No es acaso en la justicia de Dios que el juicio de Dios viene sobre los malos? ¿No fue acaso Jesucristo la justicia donde fue puesto el pecado y Él fue el que pagó la muerte? Porque la paga del pecado es muerte, y Él se llevó la muerte para nosotros ahora ser exonerados y hallados no culpables, no condenados, libres de toda culpa, limpios. Además, ¿podría ser esto parte de la ecuación de por qué nos vemos una mayor diferencia, por qué no vemos una mayor diferencia entre los que conocen al Señor y los que lo conocen? Cuando no se entiende justicia y juicio, no podremos reclamar ni la una ni la otra. Vamos a mirar algunos ejemplos en el Antiguo Testamento para ver cómo Dios actuó en su justicia y aún en juicio en los diferentes casos. Como Él es recto y por lo que Él es justicia, Él siempre va a traer un justo juicio. Los juicios de Jehová son siempre, ¿qué? Justos, verdaderos. En ellos no hay mentira, en ellos no hay engaño, en ellos no hay injusticia. Iniciemos con el primer Adán. Dios le pide al hombre que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comiera, porque el día que de él comiera, ese día moriría. Sucedió lo que sucedió, vemos que el hombre murió. Dios trajo el juicio de muerte sobre el hombre, pero no porque él hubiera querido. Él dijo el mandato, el hombre desobedeció, ¿y qué sucedió? Entonces, ¿sería un juicio injusto lo que hizo Dios? No, porque Él se lo dijo. El día que lo hagas, ese día mueres. El destituir Dios al hombre de su gloria, ¿fue un justo juicio de Dios? Sí. ¿Qué le quitó? La gloria. O sea, la ausencia de la vida de Dios ya no estuvo más en él. Le quitó su vida, le quitó lo que hacía que el hombre se viera a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál fue el juicio de la desobediencia? ¿Cuál fue el juicio de la desobediencia? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el juez? La muerte. ¿Vino la muerte? ¿Fue Dios injusto? No. Dios hizo lo que Él dijo que iba a hacer, que el día que de Él comieres, ese día morirías. Bien, entonces, destituidos de la gloria de Dios, o sea, de la vida de Dios, que es amor, el hombre entra en la era de la conciencia. Pero resulta que esa conciencia tiene una simiente que siempre llevaría al hombre a la condenación y a estar bajo muerte, que es el conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre ya sería juzgado por su conciencia antes de entrar la ley. Y vemos cosas que sucedieron. Vemos a Caín y Abel y lo que sucede entre ellos, ¿correcto? Dios le advierte a Caín que no se tiene que llevar del mal. Él le dijo, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios se lo advirtió. La conciencia de él le estaba diciendo, sí, esa es la conciencia. Cuando Dios habla aquí, es porque les está hablando aquí, a la conciencia. Porque la conciencia es una cuestión del espíritu. Y luego dice, entonces vemos a Caín y Abel y lo que sucede entre ellos. Dios le advierte a Caín que no se tiene que llevar del mal. Esto está en Génesis 4, 5 al 7, no lo vamos a abrir. Si quiere vamos a abrir Hebreos 11, 14.
porque yo quiero que entendamos aquí algo muy importante. ¿Por qué Caín sintió tanta rabia contra su hermano? ¿Por qué Caín sintió lo que sintió contra su hermano? ¿Por qué él se dejó llevar? ¿Por qué se dejó ganar del mal? No solo porque su corazón era malo, sino porque el acto que él hizo de sacrificio no era el que Dios demandaba. Dios demandaba un sacrificio por fe, no por obras. Así que Caín llevó a cabo un sacrificio por obras, por el sudor. Él dijo, aquí tengo todo mi mérito. Porque el que labra la tierra es mucho más camello que el que tiene un rebaño, no que no tenga el cuidado, pero es diferente. Él hizo el sacrificio por los méritos que él había llevado a cabo, por la obra que había llevado a cabo. Bien interesante. 11:4, Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. ¿El justo por la qué? Por la fe vivirá. ¿Cómo estaba Caín? No por la fe. ¿Estaba qué? Por las obras. Ah, yo sudé, a mí me tocó que sudarla. Yo labré la tierra. Méritos. El hombre nunca lo entendió. El hombre nunca lo entendió, de ahí que llevó a cabo lo que llevó a cabo. Entonces Abel lo hizo en fe y no por el mérito de sus obras. Caín ofreció una ofrenda del propio trabajo de él por el esfuerzo propio, por su propio mérito. Pero aún así, cuando Caín le clama a Dios para que nadie lo mate, Dios lo oye y tiene misericordia de él. Dígame usted, ¿ah? Esto me parece a mí tremendo, tremendo. Bien, otro ejemplo es Noé. Entonces vemos justicia y juicio. Estamos mirando esas cosas que Dios hace en perfecto juicio. Hebreos 11:7. La fe abrió el corazón de Noé para recibir revelaciones. Por eso cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto significa que Noé recibió el regalo de la justicia de Dios que viene al creer, y por esto fue salvo él y su familia. Él y su familia. ¿Fue un acto de fe lo que hizo Noé? Cada tablita que le iba poniendo a esa arca, cada cosa que estaba haciendo allí, estaba edificando su salvación. Por fe creyó que vendría algo terrible sobre la tierra, pero que él y su familia serían salvos de la ira del juicio de Dios que acontecería sobre la tierra. Muchos dicen que ya estamos bajo la ira de Dios, que esto, que lo otro. Yo les digo algo. Cuando Apocalipsis lo leemos con otra perspectiva, mirando hacia un futuro pronto, aunque no siendo ahora, las copas de la ira no son en nada comparadas con las tribulaciones que estamos pasando o que vemos en el mundo que estén sucediendo. Las cosas que van a acontecer van a ser fuertes, van a ser las copas de la ira del juicio de Dios. ¿Qué fue lo que aconteció con el arca? ¿Qué fue lo que aconteció en el tiempo de Noé? Después de que él termina el arca, se cierra, ¿correcto? ¿Y qué pasa? ¿Quién cerró la puerta? ¿No fue Dios mismo? ¿Y qué sucedió después? ¿No acaso hubo un diluvio? Entonces, necesitamos tener fe en lo que hizo Jesucristo en la obra del Calvario para que se nos sea contado por justicia, porque Él solamente oye a los justos. Bien, continuamos. Segunda de Pedro 2:5. Esa sí la puede poner. Segunda de Pedro 2:5. Y no perdonó al mundo antiguo en los días de Noé, sino que guardó a Noé pregonero o predicador de justicia con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos depravados. Entonces hizo Dios justicia, juzgó a la tierra. ¿Por qué juzgó a la tierra? ¿Será que cuando yo venga hallaré fe? Pero ¿en quién está nuestra fe? ¿No acaso en nuestro Señor Jesucristo y en la obra que Él llevó a cabo? ¿Qué es lo que nos hace justos? ¿Qué es lo que nos hace llevar ahora la justicia de Dios en Cristo? ¿No es acaso nuestra fe en Él? ¿No acaso Él fue el que creyó? ¿No acaso Jesús es el autor y consumador de la fe y Él creyó? ¿Me están siguiendo a esto? Porque es que esto, cuando tú meditas en estas cosas y tú comienzas como que a orar al Señor y Señor, dame entendimiento de esto, Señor amado, por esto y por lo otro. ¿Saben qué? Llegaremos a pararnos tan poderosamente que el enemigo no podrá oprimirnos ni con enfermedad, ni con nada que el enemigo quiere traer siempre sobre nosotros, depresiones, opresiones, enfermedades, etcétera, etcétera. Porque hemos entendido que Él ya fue juzgado, pero que también el pecado fue juzgado en Jesucristo. Entonces, vemos que en el tiempo de Noé, el hombre, la conciencia del hombre se cauteriza. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo? ¿No está cauterizada la conciencia del hombre? ¿No están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿No estamos acercándonos entonces a los tiempos de Noé? ¿Y qué creen ustedes que está haciendo la iglesia? ¿No acaso es la iglesia la que está deteniendo que haya un desbordamiento de injusticia, de maldad, de inmoralidad, de perversidad? Nosotros somos los que detenemos estas cosas. Y hasta que nosotros no seamos llevados, no vendrá las copas de la ira del juicio de Dios sobre los malvados. Entonces, en el tiempo de Noé no había ley mosaica, ¿verdad? ¿Cierto? No había ley mosaica. El hombre obraba por su conciencia. Dios siempre le ha hablado al hombre a través de su conciencia. Mateo 24:34. Miren lo que Jesús dijo con respecto al tiempo de Noé. Pero si la conciencia se cauteriza, ¿qué va a pasar? Van a hacer todo lo malo. Mateo 24:34. Va a ser el conocimiento del bien y del mal totalmente peor, tergiversado, peor de lo que ya está. Y dice así, Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en el tiempo de ¿qué? En tiempos de Noé, en los días que precedieron al diluvio. La gente comía, bebía, se casaba, hasta que Noé entró en el arca y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Hallaré fe cuando yo regrese? ¿Será que hallaré fe cuando yo regrese? ¿Será que habrá hombres que le estén creyendo a Dios de que en Cristo Jesús ya se nos ha sido dada la justicia de Dios y por eso venimos a ser justos y por eso podemos, oigan bien, traer justicia y juicio sobre la tierra? Esto es poderoso. Pero luego, después de este tiempo de conciencia, viene igualmente el tiempo de la promesa, que fue con Abraham. Viene igualmente la ley mosaica. La ley mosaica muestra el conocimiento del pecado. Ahí es donde tú te das cuenta, no codicies, no seas avaro, no seas fornicario, no seas adúltero. ¿Por qué? Porque la ley te está mostrando la condición de la naturaleza de pecado que hay en ti. En 2 Corintios 3, 7, 11, no lo abras. Léanlo cuando estén en sus casas. 2 Corintios 3, 7 al 11. Dice Pablo, nos muestra aquí que el ministerio de la ley, o sea, la ley mosaica, era un ministerio de muerte y un ministerio de condenación. Bien interesante. Eso era lo que era la ley mosaica. La ley mosaica siempre te estaba mostrando, oiga, usted no la va a lograr. Por eso es que las obras de la ley nunca me llevaría a hacer justicia de Dios en Cristo. Porque siempre iba a haber
condenación y muerte sobre nosotros. Pero el estar ahora en Cristo, esto es en la justicia de Dios que es Cristo, nos lleva a tener el ministerio del Espíritu y el ministerio de justificación. Ministerio del Espíritu, ministerio de justificación. En el otro era ministerio de condenación, ¿correcto? De muerte, y ministerio de condenación. Entonces, la ley me llevaba ministerio de muerte. Aquí Jesús me dice ministerio de espíritu, que es vida. Aquí me decía ministerio de condenación y aquí me está diciendo ministerio de justificación. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia que hay? ¿A cuánto les gustaría vivir bajo la ley? No. Yo quiero vivir bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de gracia, porque por gracia somos salvos. La gracia reina por la justicia para vida eterna, en tu vida y en la vida mía. Entonces, aquí podemos ver ministerio del Espíritu, ¿ok? Ministerio del Espíritu y ministerio de justificación. Por la fe, el justo vivirá. Por el Espíritu matamos las obras de la carne. Por el Espíritu, por la obra de la ley de vida, nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo podemos siempre lograrlo todo. Tremendo. O sea que ahora los que estamos en Cristo vivimos por medio de la fe. Eso Jesús, quien es el justo y quien nos justificó, y que es aún con más gloria que la ley mosaica. Dice esos mismos versículos que les di anteriormente de 2 de Corintios capítulo 3. Dice también, ya que mucho más glorioso será lo que permanece. Mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? La vida eterna. ¿Será que Cristo permanece o no? ¿Será entonces que tenemos la vida eterna ahora en Cristo Jesús? ¿No es esto maravilloso lo que nos hace meditar en esto de justicia y juicio? Entonces vemos a través de que aún Jeremías, Dios comienza a advertir al pueblo que si no se arrepienten, Dios lo llevaría al cautiverio. Esto es estando bajo la ley. Estando bajo la ley. ¿Fue Dios injusto porque lo llevó al cautiverio? Para nada. ¿Qué cumplió Dios? Pues su justicia, porque en ese momento estaba la justicia de la ley y la ley tenía que ser cumplida. Ahora es diferente con nosotros, porque ahora ya no estamos bajo la ley mosaica, estamos bajo la gracia por la justicia para vida eterna, que es muy diferente. Entonces, todos conocemos la historia de este profeta. Se cumplió la ley de juicio sobre Israel por ellos haberse alejado del cumplimiento de la ley mosaica. Vuelvo y repito, se cumple la ley de juicio sobre Israel por ellos haberse alejado del cumplimiento de la ley mosaica. Entonces podemos ver a un Deuteronomio 28, versículos 15 al 63, en donde se cumple todo lo que la ley está estipulando para aquellos que no obedecen. Entonces Israel entendió el sistema legal de Dios. Mientras Israel obedeciera la ley, Dios siempre los iba a justificar. Reprendía a los reyes. Dios no permitió la esterilidad, Dios no permitió abortos espontáneos, sus ropas nunca se desgastaron, sus zapatos nunca se desgastaron, aún no permitió que nadie muriera prematuramente, no permitió enfermedades entre ellos, no permitió que ningún ejército los derrotara, hizo temblar a los reyes cuando Israel entró en la tierra. Cuando fallaron en guardar la ley, toda esta protección se venía abajo. ¿Será que con nosotros es igual? No. Porque ya Cristo pagó el juicio por mis pecados.
Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Estar bajo la ley mosaica o estar bajo la ley de Dios? La ley de Dios, que es Cristo, justicia de Dios, quien llevó todos mis pecados. Entonces, en la justicia se puede administrar de dos maneras. Al culpable como consecuencia de su acción, ¿verdad? Si usted va a un tribunal y usted expone su caso, pues va a haber un juez, va a haber un abogado en donde va a hacer la contraparte y van a hablar las cosas. Mire, este señor me está haciendo esto y esto y esto y esto, ¿correcto? Y si el juez juzga que realmente lo que está haciendo esta persona incorrectamente, pues le va a dar un castigo. ¿Ah? Una sentencia o un juicio de sentencia sobre aquello que esta persona está haciendo injustamente sobre la otra. Génesis 3, 14 al 15, esa sí quiero que me la abra. No había visto estos versículos antes. No los había visto en la revelación que Dios me está dando ahora. ¿Sabía usted que Dios ya juzgó a la serpiente? Pero ahora como que se abre la panorámica, porque es que ya la simiente de la serpiente se le fue dado el golpe mortal. Y cuando digo que no los había visto, no estoy diciendo que nunca los hubiera leído, ¿ok? Sencillamente que en la revelación de lo que estoy estudiando de justicia y de juicio, me di cuenta que ya desde un principio la serpiente ya fue juzgada. Pero va mucho más allá de lo que aún había pensado, porque yo siempre he declarado el juicio de Génesis 3:15, pero es que resulta que comienza en Génesis 3:14 y dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto que hiciste, maldita serás. Juicio de maldición por eternidad. Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios mío. ¿Hizo un juicio? ¿Fue justo? Claro que sí. Dañó a su propiedad. Dañó a su creación, al primer Adán, llevándolo al engaño. Él no sabía con quién se estaba metiendo. Es verdad que el enemigo no entendió. Y aún así, cuando Jesucristo fue crucificado, el enemigo no entendió. Lo que ellos pensaron que era un triunfo o una victoria para ellos, resultó ser lo más calamitoso, lo que produjo lo peor para la destrucción del imperio de la muerte. Esto es el diablo. Pero ya lo había dicho. Y en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Le dio el golpe mortal a la cabeza de la serpiente? ¿A la mente caída? Claro que sí lo hizo. Entonces, ¿será que nosotros sí podemos también darle duro a la cabeza de la serpiente? ¿Será que nosotros sí podemos ver la cabeza de la serpiente debajo de nuestros pies y llevar a cabo el juicio perfecto de Dios a nuestros enemigos? Entonces comencemos a declarar los oráculos de Dios sobre nuestros enemigos, basados en la verdadera justicia de Dios y basados en saber que Él es la verdad. Bueno, entonces, ¿cuándo se cumplió ese juicio sobre la serpiente? La una fue inmediata. Inmediatamente se llevó a cabo, se arrastró y comería polvo todos los días de su vida. Y hay mucho más significado espiritual en esto, no tengo el tiempo para decirles, pero hay muchísimo más con respecto a este juicio. Dice Jesús que él vio caer a Satanás como ¿qué? Como un rayo. Como un rayo. Y vi caer a Satanás como un rayo. Wow. ¿Cayó o no cayó el hombre, el adversario de nuestras almas? ¿Cayó o no cayó Satanás? ¿Cayó o no cayó? ¿Y dónde anda? ¿No acaso arrastrándose?
viendo cómo nos va a agarrar por el calcañar, pero sin saber que ya se le fue dado el golpe mortal a la cabeza. Entonces, cuando Él quiera picarnos por el calcañar, ¿qué vamos a hacer? Le damos el golpe en la cabeza. Tenemos la autoridad y el poder para hacerlo. Amén. Bien, entonces, ¿no nos reparó Dios en lo que fuimos destituidos por el engaño de la serpiente? Nosotros fuimos las víctimas en ese momento de Satanás. Eva lo fue. Ella fue una víctima de Satanás. Perjudicada por la acción de la serpiente, Jesús juzgó al pecado que ocasionó nuestra muerte en la cruz para darnos su vida eterna. Jesús reparó el daño causado, devolviéndonos la gloria de Dios, o sea, la vida Zoe, la clase de vida de Dios que es amor a nuestras vidas. Fue reparado. Fuimos ahora somos constituidos justos. Ahora somos vestidos de su gloria, que es vida, que es amor, que es verdad, que tienen todas las cosas de Dios dentro de nosotros. Todo lo que pertenece a la vida de la piedad están dentro de nosotros. ¿No acaso ahora tenemos una nueva creación? Entonces, ¿sí podemos caminar siendo justos? ¿Sí podemos caminar venciendo al pecado? ¿Sí podemos caminar venciendo los deseos engañosos de la carne? ¿Sí podemos caminar venciendo al mundo? Sí. El problema es que no nos hemos visto de esa manera, como más que vencedores en lo que ya hizo Jesucristo. Por eso es que el enemigo muy sutilmente nos está siempre agarrando por el calcañar, deteniendo nuestro caminar verdadero en Cristo. Pero ahora que lo entendemos, sí, ya le vamos a dar el golpe mortal, ¿ok? El golpe mortal. Recuerden que el calcañar es la parte que está en el tobillo. Bien, entonces, justicia mantiene todo un balance. Si se hace injusticia, la balanza va hacia abajo. Por lo tanto, Dios trae justicia para traer la balanza al mismo ras. Por eso hay una de las diapositivas que puse en justicia fue al hombre por un lado y a Jesús por el otro lado. ¿Qué hizo? Jesús niveló el juicio en la justicia. Jesús niveló. ¿Por qué? El juicio por el pecado fue llevado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahora vinimos a hacer justicia de Dios. Y todos nosotros, en ese representante, en esta segunda raza que tenemos nueva en Cristo Jesús, somos justicia de Dios en Cristo. Y esto es tremendo. Ya no estamos para vivir así, ni así, sino para vivir en su justicia, rectos, llevando su rectitud y su verdad. Entonces, cuando nosotros vemos la justicia en el mundo de la rama judicial, vemos que es un proceso legal y el procedimiento para hacer respetar la ley, ¿verdad? ¿Por qué se lleva a un ladrón delante de un juez? Para juzgarlo. ¿Qué estaba haciendo? Pues robando. Por eso es que decimos que tristemente nuestra rama judicial está tan mal en Colombia. Porque por uno que robó un caldito honor en una tienda, le dieron, ¿cuántos años fue? Bueno, no me acuerdo, unos pocotón de años, por un caldito honor. Pero a otros que roban en contrataciones de no sé cuántos millones y millones. Y, mandémoslos casa por cárcel o perdonémoslo o hagamos. ¿No acaso vemos eso con lo que sucedió con la guerrilla? Uy, Dios mío, que me da esperejos. ¿No es eso tremendo? Entonces, la justicia de la rama judicial es lo que mantiene el mal bajo control. Aparentemente debería ser así, ¿verdad? Si no hay justicia, veríamos a un mundo de injusticia y no habría consecuencias para los impíos e injustos. La justicia castiga el mal y restaura lo robado. Pero la justicia de Dios para traer juicio es diferente, ya que el hombre actúa por lo que ve o por lo que dice. Por ejemplo, José fue juzgado incorrectamente, ¿correcto?
¿Sí o no? Entonces, por lo que la mujer de Potifar dijo injustamente contra él. Entonces, pregunta, ¿la justicia del hombre es recta? Nunca la justicia del hombre va a poder ser recta. Por eso las obras de la ley nunca me podrán justificar. Entonces, José fue juzgado incorrectamente por la acusación injusta de la esposa de Potifar. ¿De Potifar? Sí, claro que sí. Ahora, miremos esa parte de justicia en la parte de Dios. Pesa el dolor y el sufrimiento en establecer su justicia a nuestro favor. ¿O qué fue lo que hizo Jesucristo? Para darnos de su justicia, para darnos de su liberación, para darnos de todo lo de Él en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Él? ¿Qué fue lo que hizo Él? Morir en la cruz. ¿Sufrió Él la pena por nuestros pecados? Claro que sí. Claro que sí. Esa palabra justicia se menciona más de 500 veces en las Escrituras. ¿Creen ustedes entonces que es importante? Los profetas la pidieron a gritos. Los sacerdotes aseguraron su aplicación. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, en este tiempo de dispensación de la gracia, deberíamos estarla administrando para que no se cometan injusticias sobre la tierra. ¿Será que lo estamos haciendo? Yo creo que la iglesia no ha tomado su papel, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Estamos ejerciendo la justicia? Porque el que siembra en justicia cosecha en paz. Entonces, Jeremías 23, 5 al 6. Ya casi voy a terminar. Es mucho más. Solo les estoy impartiendo una verdad que Dios me ha impartido para que ustedes la entiendan, para que ustedes cuando vayan delante de Dios, cuando vayan a interceder, cuando vayan a intervenir por el pueblo de Colombia, cuando vayan a intervenir por su familia, por sus problemas personales, usted entienda lo que usted es ahora en Cristo Jesús. Nuestra posición espiritual. Gracias por eso, Mario. Entonces, Jeremías 23, 5 al 6 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. ¿En dónde? ¿Y quién fue ese? Jesucristo. Justicia y juicio, juicio y justicia. ¿Y cuáles son los fundamentos del trono de Dios? ¿No acaso son justicia y juicio también? Entonces, estamos viendo, se nos está abriendo aquí la panorámica tan poderosa que tenemos delante de nosotros con respecto a esto. Y luego dice en el 6, en sus días será salvo Judá, Israel hablará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El justo por la fe vivirá. Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Noé creyó y fue salvo. Se le fue contado por justicia. Porque en Hebreos 11 lo vemos como un hombre justo que le creyó a Dios. Y nosotros también somos justos en Él. Constituidos justos. Por la fe, el justo vivirá. Por el espíritu de fe en Cristo, viviremos en su justicia. Sabiendo que el juicio sobre nuestros enemigos, el pecado, el diablo y la carne, ya fueron juzgados sobre su cuerpo. Aleluya. Entonces, en el tema que igualmente escribe, y aún así muchas veces no reclamamos lo que nos pertenece. Y aún así muchas veces hemos sido tan engañados por el enemigo que no pedimos lo que ya nos pertenece en Cristo Jesús. Y miremos un momentico al profeta Isaías 59, 4. Aquí está diciendo
el profeta, que no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz a iniquidad. Ahora, si estamos entendiendo lo que Dios nos está enseñando a través de esto de justicia y de juicio, hoy quiero preguntarles algo. ¿Será que podemos pedirle a Dios justicia? Amén. Wow, gracias. Muy bien esa, Merceditas. Ya la dio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Mercedes? Tenemos que aplicarla. Gracias. Tenemos que aplicar la justicia, porque ya el juicio fue llevado a cabo. Apliquemos, declaremos, manifestemos que los judíos, que los malvados, que los impíos serán arrasados de la tierra. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que no hay unos cuantos impíos y malvados que necesitan ser arrasados de la tierra de Colombia? Claro que sí. Y entendiendo estas cosas de la justicia y el juicio, wow, nos va a dar un denuedo, nos va a dar unas ganas de verdad de destruirlo. Vemos rodar su cabeza ya y todas las de sus. Ok. En el 14, versículo 14. Dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Esto sucedía que en el antiguo pacto, pero ahora no es igual. Ahora ya está la justicia y ya el juicio fue hecho. Ahora nosotros entonces tomamos la autoridad como iglesia de Jesucristo y hacemos lo que tenemos que hacer y declarar los juicios sobre los malvados. Entonces necesitamos entender que con Cristo estamos en la posición correcta delante de Dios, que Él sí puede y quiere actuar a nuestro favor. ¿Quiere actuar Dios al favor de Colombia? Viendo a los impíos derrotados y a los justos levantados. Entonces tenemos que clamar con la verdad en nuestros corazones, entendiendo justicia y juicio. Bien, que Él sí puede y quiere actuar a nuestro favor, entendiendo sus caminos y hacer reclamos a lo que el enemigo quiere hacernos. Hacer reclamos, decirle, Señor, tu palabra dice esto y esto y esto y esto, por lo tanto ellos no van a subir, porque lo único que tienen son intenciones de maldad en sus corazones. Lo único que quieren es hacer destruir a nuestra patria. Quieren robar, son como rapiña. Porque Colombia es rica en minerales, en hidrografía, en lo que son ríos, agua, fauna, flora, productos, agricultura, ganadería. Dios mío, ¿para llevar a nuestro país a la ruina? No, clamemos a Dios que Él sí hace justicia y hace juicio sobre los malvados. Clamemos a Dios, hermanos, por esto. Entonces, la ley, ahora nosotros, con el cumplimiento de la ley en la venida de Jesús y la subsiguiente venida del Espíritu Santo, la promesa de Dios a través de los profetas entró en ser. La ley ahora ya no se escribía en tablas de piedra, ¿correcto? Ya no puede en tablas de piedra. ¿Qué fue lo que fue quitado en el hombre? ¿El corazón de qué? De piedra. ¿Y qué se le fue puesto? Un corazón de carne, ¿correcto? Entonces, ahora el Espíritu Santo que se nos fue dado no se escribe dentro de nuestro espíritu. ¿Qué ley? La ley de justicia. ¿Para qué? Para ser correctos. La ley de vida, para saber que fuimos libres del pecado. Ok, la ley debía escribir sobre, En mi corazón está escrita, oigan bien, en mi corazón está escrita la ley del sistema judicial de justicia de Dios y debo caminar en esa ley de justicia. Entonces muchos me dirán, pero es que yo no puedo ser recta. Claro que sí puede ser recta. Porque el Espíritu Santo fue derramado a su corazón.
y la vida es amor. La clase de vida de Dios es amor y podemos hacerlo y podemos lograrlo. Lo que hizo Jesús justificó al Padre y cambió la base de la ley. Ya el espíritu de vida o la ley de Cristo fue escrita en nuestros corazones. Por eso nuestra conciencia, oigan bien, es lavada de todos los actos pecaminosos. Por eso es que constantemente la sangre de Jesucristo tiene que hacer una obra en nuestra conciencia. El arrepentimiento no es algo de una sola vez. El arrepentimiento es algo continuo y constante en nosotros. Tuvimos un mal pensamiento, inmediatamente, Señor, perdóname, tu sangre me lava. Y continuamos. Y continuamos. Y así, continuamente en el día, estando presentes, oigan bien, estando presente la justicia de Dios en Cristo, siempre estaremos lavados por su sangre. Ok. Lo que hizo Jesús justificó al Padre, el juez justo, y cambió la base de la ley. Ya no sería la ley mosaica de hacer y no hacer, sino la ley del Espíritu de vida o la ley de Cristo escrita en nosotros para traer justicia, que es vida de abundancia. Por eso nuestra conciencia es lavada con su sangre de todo acto pecaminoso, llevándonos a tener una conciencia inocente, una conciencia limpia, una conciencia lavada. Se nos ha olvidado la justicia de Dios obrando a nuestro favor y la mayoría no la conocen. También debemos entender la justicia de Dios trabajando a nuestro favor, pero no olvidarnos del juicio que ya fue ejecutado sobre todos nuestros enemigos. Ya el enemigo de nuestras almas, Satanás, fue juzgado. El príncipe de este mundo ya fue juzgado. Tenemos que caminar en la justicia de Dios en Cristo, sabiendo que ya Él hizo juicio de todos mis pecados, pero también de todos mis enemigos. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por obrar en sus espíritus. Gracias por ministrarles, Señor, verdad a sus corazones. Gracias, Señor amado, porque esta palabra ha penetrado al corazón de cada uno de ellos, Señor, y hará todo aquello por la cual tú la enviaste al corazón de ellos, para que ellos se puedan plantar firmes, Señor amado, en saber que somos justicia de Dios en Cristo ahora en esta tierra, Señor amado, para traer los juicios, Señor amado, sobre nuestros enemigos, para saber, Señor amado, que el enemigo sí fue ya juzgado y por lo tanto, Señor amado, lo podemos derrotar en la derrota definitiva y por siempre que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, Señor amado. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava constante, continuamente, Señor amado, de todos nuestros pecados, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias porque no solamente podemos entrar ante el trono de tu gracia para alcanzar la gracia, Señor amado, y hallar, Señor, misericordia en el oportuno socorro, sino que también, Señor amado, podemos entrar ante el trono celestial, ante las cortes celestiales, a pedir y a clamar justicia, para que la justicia de Dios se lleve a cabo el juicio sobre todos nuestros enemigos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Gracias, Señor. Bendito eres. Bueno, me despido de todos los que me estén viendo en video de YouTube, pero igualmente en Facebook. Dios les bendiga.